Buenas tardes, José Ricardo Stock. Estamos en Viento a Favor, nuestro programa en Canal B, Canal del Bicentenario. Arthur Brooks es un autor que se ha dedicado a la felicidad. Ha tenido una vida variada, primero estudió en la universidad, después la dejó porque quiso ser músico, luego economista, después científico social y finalmente encontró un campo que le apasionó, que es estudiar la felicidad. Su felicidad también ha ido en aumento, como él mismo lo dice. Él escribió un libro que se llama Build the Life You Want. Construya la vida que usted desea, que usted quiere. Es un tema muy importante, construir la felicidad. Todos queremos tener la felicidad. Y tenemos que distinguir entre los errores que hay sobre la felicidad. El primer error, muy frecuente, es creer que la felicidad es un sentimiento. No es un sentimiento, en todo caso será un indicio, hay indicios. Los sentimientos son indicios de felicidad, pero no es la felicidad. Como por ejemplo, como dice el mismo Brooks, el olor a cena, muy grato, no es la cena. El olor nos señala un indicio. Disfrutar la cena, eso ya sí puede constituir algo de felicidad. Pero eso también nos lleva a que distingamos los peligros que ocurren en la concepción de una felicidad. Hay emociones negativas que destruyen la felicidad, hay emociones positivas que construyen felicidad. Y por eso tenemos que saber combinar los tres grandes factores que puede haber en una felicidad. El primero se llama el disfrute. Claramente, disfrutar algo es algo que nos da satisfacción. Lo llamamos felicidad, pero es un disfrute, es un nivel bastante elemental de felicidad. Podríamos decir, es un nivel muy material, muy primario. Luego está el segundo nivel, que sería la satisfacción. Aquellas cosas que el hecho de hacerlas, de realizarlas, nos producen una alegría interior, un cumplimiento de nuestras expectativas, aquello que nos agrada especialmente. Y finalmente, el verdadero fenómeno importante de la felicidad es el sentido que tenga. ¿Qué sentido le doy yo a mis cosas? Y este sentido, que Brooks quiere distinguirlo del propósito, dice que en realidad ese sentido tiene tres aspectos. Por un lado, la coherencia, el significado y también el propósito. ¿Qué es coherencia? Si no hay coherencia en lo que nosotros sentimos, queremos, cómo vivimos, no estaremos logrando nuestra felicidad. Segundo, el significado. ¿Qué razón le damos a nuestras cosas? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y finalmente, el propósito, que sería la dirección que queremos ponerle a nuestra vida. Por eso, la felicidad es toda una tarea. Y no es una tarea que consiste en acumular cosas, sino es más bien un enfoque, una aceptación de nuestros anhelos, de nuestras creencias, basado justamente en nuestras potencialidades, en nuestra educación ciertamente, pero también en ese gran deseo de querer ser mejor cada día. Continuamos en Viento a Favor. Estamos hoy con Manuel Burrocha, ingeniero civil, vicepresidente de UNAR Infraestructura. Manuel, buenas tardes, bienvenido a Viento a Favor. Muchas gracias, José Ricardo, por la entrevista. Espero que tengamos una grata conversación de todas maneras. De todas maneras, así va a ser. Mira, tú estás en un rubro que es muy importante para la vida de una sociedad, que es la infraestructura. Es uno de los grandes déficits del país, ¿verdad? Se habla de miles de millones que nos hacen falta en infraestructura. Pero la infraestructura de conexión en la que tú estás es especialmente importante. ¿Qué cosas ves ahí que hacen que sea tan relevante? Sí, múltiples estudios. AFIN, por ejemplo, ha sacado un estudio todos los años de actualización de la brecha infraestructura y siempre transporte es uno de los primeros que sale
como necesidad para los peruanos, ¿no? En particular, me ha tocado trabajar en varios proyectos, en la línea 1 del metro, en algunas carreteras también, y la necesidad de conectividad, como bien comentas, es un puente que se conecta y que genera vínculos que se multiplican, ¿no? Ya sea por la economía, ya sea por el acceso a la salud, sea por mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Si en un país es importante esa conectividad, en un país como el Perú, que parece casi desmembrado, su misma geografía es muy rígida, costa, ¿verdad? Sierra y selva, y hace que se dificulte las vinculaciones de los habitantes. Por lo tanto, todo lo que sea conectividad es un gran desafío, costoso además. Sí, necesario, te faltó el necesario. Yo creo que quién puede negar los beneficios de la Panamericana, por ejemplo, ¿no? Antes, con irse hacia el norte tomaba días en una carretera que se llama Maltrecha. Hoy día tenemos autopista en muchos de los sectores, hacia el norte, hacia el sur también, ¿no? Aún nos falta todavía unas carreteras hacia el centro para terminar de conectar, eh, pero creo que estamos por buen camino. Qué bueno. Y esas otras modalidades, pues claro, hemos hablado de carretera, o sea, por pista, por rodaje, vehículos, camiones, ómnibus. El tema de los trenes, ¿cómo lo ves tú? Sí, sí, a los especialistas en transporte te dicen que una ciudad de más de 8 millones de personas ya debería tener un sistema de metro. Cuando se comenzó la línea 1, que me tocó ser gerente general ya tiempo atrás, conversaba con el gerente general de Metro Bogotá en esa época, y él me sacó una anécdota que habían en ese momento, hace unos poco más de 10 años, solo 4 ciudades en el mundo con más de 8 millones de personas, capitales, y no tenían metro. Y en Sudamérica habían 2, Bogotá y Lima. Las otras estaba una en África y la otra en Asia, ¿no? Y dolía mucho cómo con nuestro querido país, tanto que ha avanzado, cómo no podía tener una red de metro, ¿no? Ya por el 2011, 2012, que comenzamos a funcionar, se vieron los primeros resultados de la necesidad de un sistema de transporte masivo, confiable, seguro, como a la altura de las principales capitales, ¿no? Primero hubo un arranque, pero reducidísimo, que no fue casi nada, pero entiendo que tú asumiste la gerencia general de la línea 1 muy jovencito. Sí, sí. A los 33 años me pusieron a cargo de la compañía de implementar un sistema de metro en una ciudad que no lo tenía, ¿no? Con todo lo que significaba, no solo como reto técnico, a nivel de directivo y a nivel de impacto en la ciudad, O ¿no? sea, ustedes tuvieron que ver el tema de los vagones, de la maquinaria, de las vías. Sí, era poner en servicio, la construcción se había terminado, teníamos que comprar los trenes, íbamos a iniciar el servicio con los primeros 5 trenes que teníamos y después iban a llegar los trenes que habíamos comprado. Con lo cual la demanda en ese momento reventó los primeros días. Yo me acuerdo que habían largas colas, pero era una necesidad enorme de querer transportarse, que conforme llegaron nuestros primeros trenes, cada uno nos fue muy gratificante porque llevaba a miles de personas más cada día, ¿no? Y eso ha ido en aumento, ¿verdad? El número de usuarios cada vez es más grande, cada vez hay más necesidad, en parte porque no hay otros sistemas complementarios, que es una pena. Bueno, el metropolitano es un paliativo muy chiquitito, pero entonces ustedes canalizan casi todo el drenaje de Sí, movimiento. cuando se inicia la línea 1, se esperaba que moviéramos desde Villa Sabor hasta Grau, que es más o menos el centro, cerca de 150.000 personas a 200.000. Eso lo logramos en los primeros días. Cuando conectamos a San Juan de Lurigancho, que es un distrito de más de 1 millón de personas también, se esperaba que en el año 25 pasáramos las 300.000 personas, y eso lo hicimos en el segundo mes. Oh, Con lo cual ya por el 2014 veíamos una línea 1 full, con una necesidad enorme de transporte. Ya los especialistas en esa época hablaban de que podía pasar 1 millón de personas por el carril o el canal entre Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, la zona sur, hacia el centro, y conectar con San Juan de Lurigancho, ¿no?
Pudimos traer más trenes, allá por el 2016, 2019 se terminaron de implementar y pasamos el 500.000 de personas, ¿no? Todo un reto para mover eso por día, ¿no? Más de 500.000 de personas por día. ¿Ahora en cuánto están ustedes? Hoy día, después de la pandemia, que estuvimos con el flujo restringido, hemos vuelto a superar lo del 2019. Estamos más o menos transportando 570.000 personas por día. Es muchísimo. Por hora son casi 50.000 personas por hora. Un estadio nacional por hora manejamos varias horas durante el día, de la mañana o de la tarde, ¿no? Con lo cual nos da gratificante que la responsabilidad que tenemos de cara a cientos de miles de personas, ¿no? Hablemos un poco del volumen, de la cantidad de gente. A veces ves que hay colas, o sea, que hay gente que quiere todavía movilizarse más. ¿Cuál sería la limitante para movilizar más gente? Sí, hoy día son traer más trenes, ¿no? Justamente lo estamos discutiendo con el ministerio, ellos están de acuerdo, estamos viendo un proyecto para traer más trenes. Hoy día pasamos cada 3 minutos un tren de 1.200 personas y la idea es llevarlo que pasen cada 2 minutos, con lo cual de las 50.000 personas por hora aproximadamente estaríamos moviendo entre los dos sentidos 70.000, 80.000 personas por hora. Eso nos permitiría llegar pasar los 800.000 personas por día para seguir dando un mejor servicio. O sea, de los casi 600 ahora, con esa mayor frecuencia de 3 a 2 minutos, estaríamos hablando de 800.000 personas. 800, 900.000 personas, Caramba. ¿no? Sí, es muchísimo. Y eso resolvería, Manuel, eso resolvería buena parte de los atoros. Sí. Pero todavía hay horas pico, evidentemente, ¿no? Claro, las flotas se diseñan para las horas puntas, ¿no? Que es la mayor necesidad, 6 de la mañana, 7, 8. Lo vivimos todos los días en el transporte y al final de la tarde igual, ¿no? Nuestra línea conecta el sur de la ciudad, que es Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, conecta el noreste, que es San Juan de Lurigancho, y en las mañanas los flujos van hacia el centro de la ciudad. Estaciones como La Cultura, que es San Jaime Prado, Grau, Gamarra, Cabitos, Angamos mismo, son destinos. Y en la tarde estas estaciones regresan a las personas hacia sus casas, ¿no? Claro. Es un flujo que es impresionante. El pasajero, hablemos del pasajero, porque creo que es el gran usuario, no solamente usuario, sino beneficiario en este caso, ¿verdad? Sí. De ese movimiento, de ese transporte. ¿Qué puedes tú contarnos de los pasajeros? Sí, yo recuerdo con mucha anécdota una historia que a mí me tocó mucho, allá por el 2012 que iniciamos operaciones. Una persona muy mayor se subió al tren, nosotros andábamos siempre con camisa del uniforme de la línea 1, ¿no? Un jean y la camisa del uniforme, y el señor se me acerca dentro del tren y me pregunta, en ese momento era gratis porque estábamos en marcha blanca, y me pregunta para llegar a Gamarra cuánto tiempo se iba a tomar, ¿no? Yo le dije, mire dónde estábamos, y le faltaban 20 minutos para llegar a Gamarra, él había subido en Villa El Salvador, y él se sorprendió, ¿no? Y me dijo, ¿y por qué tan poco tiempo, no? Si yo normalmente tomo 2 carros o 3 y me demoro 1 hora y media para llegar a mi trabajo, ¿no? Bueno, ahora va a llegar 20, 25 minutos de donde estamos. Ok, joven, ¿y cuánto va a costar el pasaje, no? Bueno, $1.50, tiene que comprar la tarjeta por única vez, que es recargable, pero me dice, joven, respete las canas, ¿no? O sea, no me tome el pelo, ¿no? ¿Cómo va a costar tan barato y tan rápido? No se lo creía. No me creía, ¿no? Y sobre todo que el señor no había entendido que se estaba cambiando la vida a esta persona por usar, ¿no? Y me preguntó al final, y para el retorno, ¿cómo es? Bueno, si usted termina de trabajar en Gamarra a las 6, estaría 6:30 en su casa, ¿no? Y me dice, ¿y qué voy a hacer tan temprano, no? Él, muy acostumbrado a llegar 8 de la noche, 8:30, me contaba, bueno, podrá estar con sus hijos o sus nietos, podrá cenar con su familia, acostarlos, o si desea hacer horas extras en su trabajo, podrá hacerlo, ¿no? Entonces el señor todavía, yo me recuerdo mucho su rostro, el desconcierto entre, oye, ¿qué está pasando, no? Esa incredulidad, ¿no? Así es, ¿a qué dimensión he viajado donde me ahorro 2 a 3 horas de vida todos los días, ¿no? Porque él trabajaba en Gamarra. Al final se despide, ¿no? Y me dice, gracias, joven. ¿Y usted de qué trabaja? Bueno, yo me encargo de que todos hagan bien su trabajo y los ayudo a que ellos
logren sus objetivos. Ah, usted debe ser un muy buen asistente, me dijo. Sí, le digo, gracias. Sonrío y se baja, ¿no? Y a mí fue una de las primeras cosas que me motivó testimonios así, ¿no? Qué satisfacción, ¿verdad? Sí, sí. Es una de las cosas más gratificantes cuando uno encuentra en los clientes, en los usuarios, las personas a las que uno sirve con la empresa, encuentra esa receptividad, ese valor de lo que se da. Es decir, toda empresa tiene que dar un servicio, un bien o un servicio, pero cuando ese servicio sirve, diríamos, es útil, es una contribución, es una alegría muy grande porque uno lo palpa en el que lo recibe, ¿verdad? Así Y en el es. caso de ustedes, creo que es especialmente notable eso, Manuel. Sí, nos recogemos testimonios de tanto en tanto de los pasajeros, más allá de las encuestas que hacemos. Otro testimonio que recuerdo, que lo tenemos grabado por ahí, una persona que se trata de cáncer en el INEM. Nosotros conectamos 8 principales hospitales, centros de salud en las distintas zonas por donde pasamos, el María Auxiliadora en el sur, el INEM, el Hospital 2 de Mayo, y recuerdo uno de los testimonios del señor decía que él iba en su silla de ruedas y ahora podía llegar a hacer su tratamiento, ¿no? Porque en los buses no lo querían recibir, el taxi era muy caro, y con nosotros ven que una persona lo recibe desde el inicio, desde que ingresa, lo acompaña hasta el tren, le preguntas qué estación va, lo embarca, una persona de nosotros lo espera al salir, lo saca con la silla y lo acompaña hasta la salida. Tienes todo ese personal que hace esa tarea de, llamémosle así, asistente social, Así por es, decirlo. de acompañamiento para todas las personas, PMRs, personas con movilidad reducida o personas con no videntes también. Todas las personas que lo requieran, los acompañamos desde la puerta de ingreso a la estación, a abordar el tren de forma segura, lo espera alguien, porque marcamos en qué tren o en qué coche está, lo acompañan a la salida del tren y hasta su destino, ¿no? Y esta persona que recibía su tratamiento en el INEM, él sentía que iba a poder estar más tiempo ahora con su familia porque iba a ser tratado, ¿no? Algo que le era muy costoso, solo el tema de transportarse, Claro. porque tenía que irse en taxi porque nadie lo quería llevar en los buses con su silla de ruedas. Lógico. El transporte así masivo, llamémosle masivo por la cantidad de gente que va en cada vehículo, también debe plantear unas dificultades, unas problemáticas complejas de seguridad, hasta de respiración, podemos decirlo, ¿verdad? De comodidad en cierto sentido. ¿Eso cómo lo tienen ustedes manejado? Sí, ante la gran demanda, que desde el inicio de la operación, para nosotros era primero un tema de seguridad, ¿no? Parte de nuestra visión, nuestro propósito es que ellos sean transportados de forma segura y que realmente se sienta una diferencia en un transporte masivo y que sea seguro. Al inicio nos tomó bastante. ¿Y qué es lo que logramos hacer después de muchos pilotos? Es regular el ingreso y dosificar la espera en todas las estaciones. Hemos puesto semáforos peatonales al ingreso a la estación. Entonces las personas cuando no toman el sistema y ven las colas afuera, asumen que adentro está muy lleno y adentro está vacío. Lo que hacemos es que la espera sea de una forma segura para que todas las personas pasen por el tren y tengan la oportunidad de subirse al tren. O sea, que no haya aglomeramiento, que eso es lo terrible. Así es. Antes, cuando comenzamos el servicio, se aglomeraban, pero en el andén. Claro. Con lo cual hay un riesgo de que se caigan o alguien se empuje por accidente y sucede algo grave, ¿no? Entonces, cuando comenzamos a regular el ingreso en cada estación, les damos la oportunidad para que puedan subir desde todas las estaciones, tanto en la mañana como en la tarde, y que toda la persona que esté en el andén tenga muy alta probabilidad de irse en el siguiente tren, y después que pasa el tren, el andén queda vacío, ¿no? Y se vuelve a ingresar otro grupo de personas. Me imagino que la longitud del andén es una de las características que limita también la capacidad de pasajeros y pones más vagones si el andén es más largo. Sí. Entiendo que eso ya está definido. Sí. Ahí no hay mucho que hacer. Así es. En la implementación que hicimos del 2016, sí le agregamos, los trenes inicialmente eran de 5 coches, le agregamos un sexto, y hoy día ya el incremento de la capacidad ya no es por estirar el número de coches, sino es por reducir el intervalo de paso entre trenes. O sea, mayor frecuencia. Mayor frecuencia. ¿Cuál es la máxima frecuencia que podrías tener
con los Sí, estándares de seguridad. sí, claro. Hoy día, por ejemplo, estamos hablando de pasar a 2 minutos. El siguiente paso, que también lo estamos viendo, que es más de mediano plazo, es pasar cada 1 minuto y medio. Ah, Es decir, que cada 90 segundos pasen 1.200 personas. Es muchísimo. Solo se requiere cuando realmente hay una necesidad de la demanda. Entonces, de lo que hemos visto, los estudios que hemos hecho y el Ministerio también, es primero ir a 2 minutos y después se diría una siguiente implementación, ¿no? qué bueno. Otro tema, Manuel, importante con esto, que es, yo estaba pensando en el transporte de bicicletas. En algunos sitios, no sé si en trenes urbanos tal vez, no sé, en metro no estoy seguro, hay lugares para bicicletas. ¿Ustedes han pensado algo así o no? Sí, por ahora permitimos las bicicletas plegables, Ah, ok, esas sí se permiten. Ya desde hace un par de años las permitimos para continuar la movilidad, ¿no? claro. Claro, porque la gente empalma con su Sí, bicicleta después. comprenderás que al llevar mucha gente, meter una bicicleta de full tamaño sería No que otros se, pasajeros no puedan no continuar se su puede, viaje. y además incomoda y quita sitio, Así claro. es, así es. Claro, pero efectivamente es un tema importante, la bicicleta. Sí. Sí, en este transporte, yo pensaba cuando comentabas tú al comienzo de las capitales que no tenían, hay ciudades como Buenos Aires, Nueva York, creo que Madrid, han tenido metros en los años 20 o Sí, 20 y tantos. sí, Es, más de 100 años. es increíble. Sí, en Sudamérica, el Metro de Buenos Aires, el subte, como se le conoce, cumplió 100 años hace 4 o 5 años, fue de los primeros. Tanto Santiago, por ejemplo, es de los 70s, Caracas también de los 70s, Medellín tiene una historia parecida como nosotros, ellos arrancaron en los 90s por partes. Bogotá está en construcción, después de muchos intentos, como te contaba al inicio. Enhorabuena que ya puedan también de pronto tener su metro, ¿no? Ahora, tu empresa administra la línea 1. Sí, Entiendo que está en construcción la línea 2, que es otra empresa que así tiene es. esa concesión, y después irán otras más, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto arrancar una línea y construirla? Sí, muy buena pregunta. Pasan muchos factores. Primero es una gran inversión, creo que lo mencionaste tú al inicio. Creo que el retorno y proyectos como Línea 1 promovieron que salga Línea 2. Hemos transportado más de 1.200 millones de personas el año pasado, acumulado, de forma segura. Eso, si tú le pones el costo de hora hombre del PBI, es un retorno gigante, ya se pagó el metro, y es por eso que en las siguientes ampliaciones creemos que va a pasar lo mismo. Y los números son tan evidentes, lo que están discutiendo ahorita es la modalidad de la contratación. Hay distintas opciones que está viendo el gobierno, pero es un ticket grande, ¿no? Pero entiendo que están decididos a hacer la 3 y la 4 ya. Y ¿El transporte está subvencionado? O el sea, lo que paga el sí, pasajero claro, no es el costo real. así es, el costo del pasajero está subvencionado. Como es un transporte desde el gobierno, la tarifa la definen ellos. Ah, tal vez mi pregunta no estuvo, bueno, yo la formulé mal, porque a la hora de hablar de subvención quiero excluir el valor de la inversión, porque es otra cosa, ¿no? Me refiero a los costos operativos. ¿Los costos operativos no los cubre la tarifa? Así es. El ministerio definió un sol 50, que es nuestra tarifa, en el 2011 y hasta la fecha no se ha actualizado esa tarifa, ¿no? Es un servicio público O sea, que llevamos tiene... más de 10 años ahí, Sí, 13 años. que la tarifa no se ha actualizado, ¿no? Entonces, el pasajero es el que está subvencionado, ¿no? Ah, caramba, eso es importante, ¿no? Sí, sí. Igual es un beneficio que igual lo están recibiendo los que usan nuestro sistema, ¿no? Le han puesto ustedes además muchas medidas de seguridad al tema de las tarjetas. Hay una imaginación peligrosísima en los bandidos que encuentran. Sí, parte de las mejoras, como todos sistemas, de este proyecto de implementación, de pasar a 2 minutos, uno es mejorar el sistema de recaudo, por ejemplo, para que uno ya pueda recargar con el celular y tener otras opciones, no solo de la estación, con lo cual permita esto igual ser un beneficio al pasajero, ¿no? Hablemos ahora, dejemos el pasajero y pensemos en tu personal, la gente que trabaja con ustedes. Yo tuve oportunidad, a mí me invitaste hace unos años con la gente del PAD, pasamos por allí. La verdad que fue una experiencia espectacular, conocer los talleres, el servicio que tienen, en fin, el cuidado de la gente, la capacitación,
los sistemas de control, de monitoreo. Realmente un mundo que me sorprendió, bueno, ahí de todos los que estábamos, ¿no? Entonces, también sé que tienen ustedes una serie de actividades y programas para su personal. Sí. Tenemos varias cosas, gracias por recordar, y efectivamente fue una visita muy grata. Desde el Frente Interno, por ejemplo, hemos promovido el trabajo de las familias como un segundo ingreso. Tenemos un programa que se llama Aprende a Emprender, dirigido a las esposas o a los cónyuges de nuestros trabajadores, con los cuales los capacitamos en cómo hacer un emprendimiento, cómo llevar las cuentas, cómo hacer su marketing en redes sociales, para que la familia pueda tener un segundo ingreso. Otras cosas, por ejemplo, que hemos trabajado es el arte urbano, ¿no? Y en algún caso con aliados de los vecinos y con voluntarios de nosotros para hacer moralizaciones o con la gente de la comunidad para recuperar un espacio urbano que se tiene perdido, ¿no? He visto que hay pinturas muy bonitas, murales que tienen ustedes. Sí, sí. Hemos recuperado cerca de 14 puentes peatonales en Villa El Salvador, todos muralizados, que es la mejor forma de proteger una infraestructura pública, y cada uno fue intervenido en un relacionamiento positivo con la comunidad, parte de nuestro programa Blindaje Social Mutuo, donde los dos, el vecino y la empresa, pues ponen los intereses en común para cuidar el ornato y sobre todo ellos son los beneficiados, ¿no? O sea que tu personal seguramente estará muy contento de trabajar allí, Manuel. Sí, nos va muy bien. Yo creo que es el orgullo de ser parte del cambio en el transporte. Lo comentabas al inicio, es entre los tres principales problemas de los que tenemos los limeños en este caso, es la seguridad y la otra es el transporte, ¿no? Y trabajamos las dos cosas muy fuertes. Mira, a mí me parece muy valioso todo esto que hacen ustedes porque, aparte por la naturaleza del servicio, como hemos dicho, cualquier empresa tiene que tener una responsabilidad social, ¿no? Y la responsabilidad social pues, puede ser contribuir al medio en el que está. Ustedes tienen un medio que es estirado toda la ciudad realmente y por lo tanto más se realiza a través de sus propios trabajadores. Por eso me gusta mucho estas actitudes que hay toda una tendencia que le llaman ahora valor compartido. Uh-huh. Procurar que la empresa comparta su valor, lo que genera con su personal en primer lugar, sus beneficiarios en segundo lugar, claro, ¿no? Hemos hecho, por ejemplo, tú sabes que en Gamarra hay mucha empresa textil, de diseño de modas. Hemos hecho una pasarela de modas frente a la estación Angamos para que sean conocidos las distintas marcas que se fabrican, marcas nacionales, y ha sido muy exitoso, por ejemplo, esta pasarela de modas de cara a beneficio a los pasajeros que puedan conocer nuevas marcas y también para promover el empleo en las zonas por donde pasamos, ¿no? El que haya otras líneas hará que tal vez disminuya un poquitito el volumen de ustedes. No, porque pasamos por otras zonas. Lo que se generaría sería más bien, por ejemplo, con línea 2, ya es el primer concepto de una malla, donde ellos van de este a oeste y nosotros de sur a norte, con lo cual la gente se va a beneficiar en poder combinar, ¿no? Llegar a una zona mayor usando dos sistemas de transporte masivo, ¿no? Manuel, me alegra mucho que puedas estar tú en esta empresa teniendo esas posibilidades de contribuir tanto iba a decir la felicidad de la gente. De alguna manera es una felicidad poder moverse de manera segura, confiada, puntual, sin sobresaltos. Eso creo que le cambia la vida a muchísima gente. La verdad que los felicito y los animo a que sigan así. Muchas gracias, Manuel. Ha sido estupenda esta conversación. Muchas gracias por tus palabras y así lo sentimos con mucho orgullo todos los que trabajamos en línea 1 y en una infraestructura. Muy bien. Hemos estado con Manuel Wu, vicepresidente de UNAR, ha sido gerente general de la línea 1 de Metro, esa línea que transporta a tantísimas personas hacia sus destinos, hogares y trabajos. Muchas gracias. Será hasta la próxima semana en Viento a Favor.